Paso a recoger a mi nieta a la escuela y ella se sube al auto con una expresión particular. No está triste ni enojada, solo vacía, apagada, como si alguien hubiera apagado una luz en su interior. Tiene 15 años. Le pregunto cómo estuvo su día y se encoge de hombros. Le pregunto si pasó algo y dice que no. Luego, tras un largo silencio, dice algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde entonces. Me pregunta: «Abuelo, ¿alguna vez sientes que nada de lo que haces realmente importa?» Soy George y tengo 87 años. He vivido guerras, recesiones, tragedias familiares y fracasos personales que no le desearía a nadie. Y esa pregunta de mi nieta me sacudió, porque yo mismo me he hecho esa pregunta más veces de las que puedo contar. La diferencia es que yo estoy al final de mi vida, mirando hacia atrás, y ella está al principio, mirando hacia adelante. Y creo que en algún punto entre esas dos perspectivas, finalmente entiendo algo importante. Vivimos en un mundo obsesionado con el impacto. Todo el mundo quiere dejar su huella, cambiar el mundo, ser recordado. Lo veo en todas partes. La gente persigue carreras que creen que los harán significativos. Publican cosas en internet esperando validación. Miden su valor por cuántas personas conocen su nombre. Y lo entiendo, de verdad que sí. Pero esto es lo que he aprendido tras casi 9 décadas en este planeta. Las cosas que realmente importan rara vez se sienten importantes en el momento en que ocurren. Déjenme hablarles de mi vecina Margaret. Vivió a 3 casas de la nuestra durante 42 años. Margaret era maestra, nunca se casó, no tuvo hijos propios. Enseñó tercer grado en la misma escuela primaria durante toda su carrera. Cuando se jubiló, hubo una pequeña reunión en el gimnasio de la escuela. Quizá asistieron unas 30 personas. Sin cámaras, sin discursos memorables, recibió una placa y un ramo de flores. 2 años después, falleció tranquilamente mientras dormía. En su funeral, yo esperaba una asistencia modesta. Margaret siempre había sido reservada, sencilla, pero la iglesia estaba repleta, no cabía ni un alma. Y uno por uno, los asistentes se levantaron a hablar. Un médico dijo que Margaret fue la primera persona que lo hizo sentir inteligente. Una mujer que dirigía una organización sin fines de lucro dijo que Margaret le enseñó a leer cuando todos los demás se habían rendido con ella. Un hombre de unos 50 años, que trajo a su propia hija, dijo que se hizo maestro gracias a Margaret. Historia tras historia, vidas cambiadas, rumbos alterados, todo por una mujer que pensaba que solo estaba haciendo su trabajo. Margaret nunca intentó cambiar el mundo, nunca buscó reconocimiento. Ella se presentaba día tras día y prestaba atención a los niños que tenía adelante. Se aprendía sus nombres, notaba cuando tenían dificultades, se quedaba hasta tarde para ayudarlos a entender las fracciones o la ortografía. Nada glamoroso, nada que saliera en los titulares, pero las ondas que dejó su vida se siguen expandiendo décadas después a través de personas que ella nunca conocerá. Creo que lo estamos entendiendo todo al revés. Pensamos que importar significa ser visto, ser conocido, ser recordado por multitudes. Pero así no es como funciona la vida realmente. La vida se construye en los pequeños momentos, entre las personas. Una conversación que cambia la perspectiva de alguien. Un acto de candez que llega justo cuando alguien está a punto de rendirse. Estar presente cuando es inconveniente. Escuchar cuando preferirías hablar. Estas cosas no se sienten significativas mientras suceden. Se sienten ordinarias, rutinarias, fáciles de ignorar. Cuando yo tenía 39 años, pasé por una mala racha. Mi negocio tambaleaba,
El dinero escaseaba. Bebía más de la cuenta y dormía menos de lo necesario. Me sentía como un fracasado. Una tarde, estaba sentado en mi auto frente a un bar, decidiendo si entrar o no, y un tipo al que apenas conocía, Tom, golpeó mi ventana. Nos habíamos visto tal vez un par de veces antes. Me dijo que iba a tomar un café y me preguntó si quería acompañarlo. Así de simple, sin sermones, sin intervenciones dramáticas, solo un café. Nos sentamos en una cafetería por 2 horas. No me preguntó qué me pasaba, no intentó arreglar nada, solo habló de cosas normales, de sus hijos, de un libro que estaba leyendo, de un viaje que hizo años atrás. Y de alguna manera, en medio de esa conversación completamente ordinaria, algo en mí se calmó. No entré a ese bar, me fui a casa. Ni siquiera recuerdo todo lo que hablamos, pero ese momento importó. Cambió la trayectoria de mi noche, tal vez de mi vida, y es probable que Tom lo olvidara a la mañana siguiente. Así es esto de importar. Casi nunca es dramático, no se anuncia a sí mismo. No recibirás una notificación diciéndote que algo que hiciste cambió la vida de alguien. La mayoría de las veces nunca lo sabrás. Harás algo que te parezca insignificante y para otra persona lo será todo. Y tú seguirás adelante pensando que no fue nada especial. Mi esposa, Elena, solía escribir cartas de verdad, con estampillas y todo. Les escribía a nuestros hijos cuando estaban en la universidad, a viejos amigos que no había visto en años, a primos, vecinos, a cualquiera que se le viniera a la mente. Yo solía bromear con ella. Le decía, Elena, ya existen los teléfonos, solo llámalos. Ella sonreía y seguía escribiendo. Después de que falleció, encontré cajas llenas de cartas que la gente le había respondido. Y en casi todas, alguien mencionaba lo mucho que sus cartas habían significado. Cómo habían guardado algunas durante años, cómo las leían en momentos difíciles. Ella no intentaba importar, solo estaba manteniendo el contacto, pero importó muchísimo. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era joven. Tu vida no necesita ser extraordinaria para importar. De hecho, probablemente no debería serlo. La presión por ser excepcional, por destacar, por causar un gran impacto, esa presión aplasta a la gente. Les hace sentir que su vida ordinaria no es suficiente, que estar ahí para su familia, hacer su trabajo con honestidad, ser amable con los extraños, que nada de eso cuenta a menos que esté empaquetado en algo impresionante. Pero la verdad es que casi todo lo que sostiene a nuestro mundo lo hace gente que nadie recordará. Padres que se levantan en mitad de la noche por un hijo enfermo, trabajadores que llegan a tiempo y hacen bien su labor, amigos que llaman cuando notan que alguien sufre, voluntarios que sirven comidas, limpian parques o visitan hospitales, personas que votan, que reciclan, que devuelven el carrito del supermercado. Actos pequeños y comunes que evitan que todo se desmorone. Si quieres saber si importas, mira a las personas que tienes justo enfrente. ¿Estás presente con ellos? ¿Eres honesto? ¿Eres amable cuando no tienes que serlo? ¿Cumples tus promesas? ¿Haces espacio para el dolor ajeno? ¿Celebras sus alegrías? Estas preguntas no te llevarán a la portada de una revista, no construirán tu plataforma ni expandirán tu influencia, pero determinarán si tu vida realmente significó algo. He pensado mucho en la pregunta de mi nieta, ¿realmente importa algo de lo que hago? Y me he dado cuenta de que la pregunta en sí es el problema, porque cuando nos preguntamos si importamos, solemos referirnos a si importamos de una forma grandiosa y medible, si somos importantes, influyentes o excepcionales. Pero importar no funciona así. Importar es algo más silencioso, más personal. Es saber que tu presencia o tu ausencia marcaría una diferencia real para personas reales. Cuando mi nieto tenía 7 años, le aterrorizaba el agua. No se acercaba a una piscina. Un verano pasé 3 semanas, 15 minutos al día, simplemente parado con él en la parte poco profunda. No lo presioné,
No le di lecciones, solo me quedé allí mientras él se acostumbraba. Al final del verano ya estaba nadando. Ahora tiene 23 años y probablemente no recuerde esas sesiones de 15 minutos, pero yo sí, porque sé que si yo no hubiera estado allí, paciente y firme, ese miedo se habría quedado con él. Eso es importar, no porque sea impresionante, sino porque es real. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que la mayoría de las cosas que perseguimos son humo. El estatus desaparece, los logros se desvanecen. La gente olvida tus éxitos más rápido de lo que crees, pero no olvidan cómo los hiciste sentir. No olvidan que estuviste allí. No olvidan que los viste cuando se sentían invisibles. Esas cosas permanecen, resuenan hacia el futuro de formas que nunca comprenderás del todo. La semana pasada estaba en el supermercado y la joven de la caja se veía agotada. Tenía ojeras y se movía lentamente. Pude haber pagado e irme, pero le pregunté cómo estaba. Se lo pregunté de verdad, no esa pregunta automática que todos lanzamos. Se vio sorprendida y luego se le llenaron las lágrimas. Me contó que estaba haciendo turnos dobles porque su madre estaba enferma. Hablamos tal vez 3 minutos. Le dije que lo que estaba haciendo era algo honorable, que su madre tenía suerte de tenerla. Cuando me fui, me dio las gracias 2 veces. ¿Cambiará esa conversación al mundo? No. ¿Importó para ella en ese momento? Creo que sí. Así que esta es mi respuesta para mi nieta, y tal vez para ti. Sí, lo que haces importa, pero probablemente no de la forma en que crees. Importa en los pequeños momentos, en los que no tienen glamour, en esos que no publicarás en internet ni pondrás en un currículum. Importa cuando eliges la paciencia sobre el enojo, cuando dices la verdad aunque mentir sea más fácil, cuando ayudas a alguien aunque nadie esté mirando, cuando te quedas cuando irse sería lo más sencillo. Tu vida no tiene que ser un espectáculo para importar, solo tiene que ser honesta, presente y amable. Y eso es más difícil de lo que parece, porque requiere prestar atención, presentarse aun cuando estás cansado y preocuparse aun cuando es inconveniente. Pero ahí es donde reside la verdadera trascendencia, no en los reflectores, sino en el trabajo constante y silencioso de ser humano con otros humanos. Tengo 87 años, no me quedan muchos por delante, y cuando pienso en lo que quiero que mi vida haya significado, no pienso en premios ni en reconocimientos. Pienso en las personas a las que amé bien, en los momentos en los que estuve totalmente presente, en las veces que ayudé sin necesitar crédito, en las conversaciones en las que escuché de verdad. Esas son las cosas que importaron. Esas son las cosas que me sobrevivirán. Si algo de esto resuena contigo, te agradecería que compartieras este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario y cuéntame cuál es esa pequeña cosa a la que vas a prestarle más atención. Y suscríbete si quieres más conversaciones como esta. Aún tengo un poco más que decir antes de terminar, y me gustaría decírselo a personas que realmente quieran escuchar.